Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentren en el país. Les agradezco su presencia por parte de la Asociación de AME y a través de nuestra presidenta Ángeles del Campo, que por cuestiones de trabajo no puede estar dirigiendo estas primeras palabras, pero a través de mí les agradecemos su presencia en esta sexta sesión del año en este mes de febrero que ya se está acabando. Y este 28 de febrero pues tenemos un tema muy interesante sobre leucemia linfocítica crónica y las ponentes son de lo mejor que hay en el campo. Tenemos a la doctora Jennifer Brown de Dana-Farber, quien hablará sobre tratamiento de leucemia linfocítica crónica en este 2024, cómo es que lo podemos abordar. Y posteriormente la doctora Victoria Irigoyen nos va a hablar sobre el tratamiento de leucemia linfocítica crónica en Latinoamérica. Eh, y bueno, pues dando esto, tengo algunos mensajes antes de que empecemos la sesión. Entre ellos es el curso sabatino que estamos dando a los residentes, donde ustedes pueden ver los cuatro grandes temas que estamos abarcando: hematología clásica, que ya se dio este 24 de febrero, y que nos continuamos este 2 de marzo con hemostasis y trombosis, posteriormente hematología oncológica y finalizamos con medicina transfusional y trasplante. Es importante que los residentes se anoten, es gratuito y pues todos los socios y no socios totalmente invitados para que asistan a este evento. También recordarles que la próxima sesión va a ser diagnóstico y tratamiento de enfermedad de von Willebrand. De igual forma vamos a tener a dos autoridades en el tema: la química Evelyn Cortina de la Rosa del Instituto Nacional de Cardiología y la doctora Laura Villarreal Martínez, que se encuentra en el Hospital Universitario en Monterrey. Em, no se les olvide, por favor, descargar su constancia al final de la sesión. Eh, hay un apartado especial para que descarguen su constancia. No se les olvide porque posteriormente no hay manera de recuperarla, por favor. Quiero presentarles algunos datos de nuestros ponentes. La doctora Jennifer Brown es hematóloga oncóloga, es directora del Centro de Leucemia Linfocítica Crónica en el Dana-Farber Cancer Institute, es profesora de medicina de hematología oncología de la cátedra de Worthington and Margaret Collett II en Harvard Medical School. Y bueno, pues ella nos hablará sobre actualidades en tratamiento de leucemia linfocítica crónica de 2024. Y nuestra segunda ponente, que nos hablará sobre el tratamiento de leucemia linfocítica crónica en Latinoamérica, es la doctora Victoria Irigoyen. Ella es médica internista, hematóloga, exasistente de la Cátedra de Hematología de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y es hematóloga también en el Hospital Británico CASMU y COSEM en Montevideo, Uruguay. Miembro del Grupo Uruguayo de Linfomas, del Grupo Uruguayo de Leucemia Linfocítica Crónica y del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos, en el cual estamos juntos. Les dejo este QR, por favor. Es una encuesta de calidad para que nos califiquen posteriormente de esta sesión. Y bueno, los dejo un momentito con este QR, por favor, cópienlo. Y finalmente, que lo hayan copiado, no se les olvide dejarnos la encuesta. Con esto termino la introducción y le cedo la palabra a la doctora Bara. Muchas gracias.
Thank you very much for the invitation to speak today. Muchas gracias por su invitación a hablarles hoy. Voy a hablar del tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, LLC, en 2024, a raíz de la reunión que tuvimos en diciembre en particular. Estos son mis conflictos de interés. Ahora, ¿dónde estamos ubicados en cuanto a la terapia de la leucemia linfocítica crónica? Tenemos, pues, dos opciones principales en cuanto a terapia dirigida: la terapia continua con BTKI, con el anticuerpo anti-CD20, o la terapia de duración limitada con BCL2/1 y venetoclax y el anticuerpo anti-CD20. Tenemos aproximadamente un 75% de supervivencia libre de progresión a los 4 años con cualquiera de los dos regímenes, según el ECA. Entonces, la elección depende de la preferencia del paciente, las comorbilidades, la medicación concomitante, el perfil de seguridad y la aberración TP53. Y si hablamos de los regímenes, claro, hay varias preguntas que responder. En cuanto a la quimioterapia, si alguien debería seguir recibiéndola? ¿Quién debería recibirla? Si al caso, ¿qué ocurre con los pacientes con LLC aberrante de 17P y CTP-TP53? ¿Y qué podemos decir de las combinaciones BTKI-BCL2/1? Bien, primero tenemos estos inhibidores de BTK. Esto viene del trabajo de Alliance, donde tenemos la supervivencia sin progresión actualizada. Así que se compararon los diferentes cocientes de riesgos instantáneos con estos agentes y vemos que 3/4 de los pacientes se mantienen libres de progresión. Y hay casos en el que Ituximab no ayudó para nada. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ha aumentado la toxicidad, sobre todo en los pacientes mayores. Y en esta población relativamente no seleccionada de pacientes vemos fibrilación auricular e hipertensión y vemos que aumenta con el tiempo. Y esto empeora en los pacientes de mayor edad. Si comparamos el ensayo Alliance de la derecha con el E1912, vemos acá el brazo IRD de Alliance y de E12. Vemos que la toxicidad más alta en los pacientes mayores. También vemos el doble de infección, prácticamente fibrilación auricular, casi el doble, sangrado también aumenta y la hipertensión. Solo 1% versus 7% de los pacientes mayores tuvieron muertes durante el tratamiento activo más de 30 días. Entonces, por esta razón, hemos pasado ahora a una generación de BTKIs covalentes. Aquí los tienen y son más específicos. Esto fue aprobado con base en dos estudios. Tenemos el ELEVATE-TN, donde se tiene acá la pantalla, la mediana de sobrevivencia libre de progresión, un 10% superior para A o B frente a A. Y aquí tenemos un seguimiento, un 17% de mejoramiento con Pertuzumab. Y esto se compara a lo que vimos con el otro estudio. Y probablemente hay dos razones debido de esto. Quizás el otro es un anticuerpo más potente, pero quizás Brutinib no inhibe la función de los anticuerpos porque no inhibe a ITK. Entonces yo personalmente invito a mis pacientes a que utilicen el Mutumizumab junto con Brutinib, pero algunos no quieren hacerlo porque esto, digamos que le aporta mucha complejidad al régimen de tratamiento. En cuanto al estado de enfermedad residual mínima detectado, es mucho más alto en comparación con el otro estudio. Aquí tenemos las gráficas. Y luego escuchamos hablar de que los pacientes tratados con la Brutinib que alcanzaron CR o una remisión completa una remisión de la enfermedad, tuvieron una supervivencia libre de progresión más prolongada. Aquí tenemos pacientes tratados con A que alcanzaron la remisión completa y la remisión completa, pero con recuperación hematológica completa. Quiere decir que hay que seguir pensando en más que hacer, sobre todo en los pacientes de riesgo, debido a las cifras que vemos en esta lámina, aunque se mantenga en la terapia continua.
Ahora, la eficacia no agregó nada a esta población de pacientes, pero de todas maneras se habla de aproximadamente el 9% de los pacientes y con deleción 17P o TP53 era aproximadamente el 13% de los pacientes. Es decir, la deleción 17P constituía aproximadamente el 9% de los pacientes, 9%, y los que tenían 17P y TP53 aproximadamente el 13%. Pero este subgrupo ofreció una oportunidad limitada para hacer una comparación estadística. Luego hubo otro estudio que fue el ELEVATE-RR, un ensayo abierto aleatorizado de no inferioridad de fase 3, que mostró que no era inferior en cuanto a la supervivencia sin progresión, pero mejoraba en cuanto a toxicidad, veíamos menos hipertensión, veíamos menos sangrado, menos diarrea y también artralgia. Entonces, esto hace que haya cierta preferencia en la acalabrutinib. Ahora, aquí tenemos algo bastante único, porque estos niveles se mantienen durante todo el intervalo de dosis. BTK se sintetiza otra vez, pero esto puede inhibirlo. Y esto sale de este estudio, se consideran las potencias BTK de zanubrutinib y brutinib y acalabrutinib. Hay otros estudios, el SEQUOIA. Aquí tiene el diseño del estudio. Se aleatorizaron los pacientes. Aquí están los cohortes. Cohorte 2, un cohorte de pacientes con pacientes que tenían la deleción 17P. El cohorte 1 no tenían la deleción 17P. Aquí tenemos resultado 82%. Y en el cohorte 2 es la sobrevivencia libre de progresión y la sobrevivencia en los pacientes con la deleción 17P dio una mediana de seguimiento de 48 meses. Luego tenemos el otro estudio, el ALPINE, que también incluyó a estas terapias. Aquí ven los criterios de inclusión y los de exclusión. También habíamos reportado que se podía mejorar la disposición del paciente en el seguimiento ampliado. Aquí vemos 130 pacientes no tratados versus 325 que tampoco fueran tratados. A la derecha ibrutinib, a la izquierda zanubrutinib. Aquí hubo se descontinuó el tratamiento cuando hubo enfermedad progresiva. Y eso se refleja acá. Se muestra un 10% de diferencia al cabo de 3 años. Mediana de seguimiento del estudio, 39 meses. Otra diferencia grande se ve en esta población de pacientes con deleción 17P y TP53. Se mostró una mejora con zanubrutinib en cuanto a la supervivencia. Pero fue interesante que aquí en se demostró un sólido beneficio en la sobrevida independientemente del estado de la mutación del 17P y la TP53. Ahora, la hipertensión es uno de los efectos secundarios y fueran similares las tasas, pero a la derecha podemos ver que el grado de la elevación de la presión no es tanto con zanubrutinib versus ibrutinib. Y también hay menos afibrilación auricular. Las conclusiones es que tanto acalabrutinib como zanubrutinib han mostrado mejores resultados que ibrutinib en los ensayos aleatorizados. La eficacia al menos es equivalente y la tolerabilidad se ve mejorada, pero en comparación, las comparaciones entre estos ensayos son difíciles debido a las diferentes poblaciones de pacientes, los diferentes diseños de los estudios y la diferente duración del seguimiento. Entonces, la toxicidad del ibrutinib es menor en pacientes jóvenes, pero sin embargo se sigue presentando. Entonces, ¿qué podemos decir de otras posibilidades? Esto es otro estudio, el LC14 que hicieron los alemanes, una supervivencia libre de progresión, una mediana de seguimiento de 76,4 meses. Y esto es un régimen limitado por el tiempo. Esto es solamente un año. No nos sorprende que los pacientes de alto riesgo empiecen a presentar recidivo una vez que se descontinúa la terapia. Aquí vemos pacientes que han tenido
poco más de 4 años tratamiento versus el otro grupo, 80% y 60% a los 6 años con alcalabrutinib. Entonces, hay regímenes de estos que no son adecuados para cierto grupo de pacientes. Esperamos poder retratar posteriormente a esos pacientes y eso daría una diferencia, pero eso no se sabe todavía. Entonces, por ahora estamos favoreciendo los inhibidores de BTK para este grupo. Y en cuanto a estos pacientes con estado IGHB, aquí tenemos la supervivencia sin progresión en una mediana de tiempo de observación de 66.4 meses. Aquí tenemos una supervivencia tras Ven/Obi según el estado de la enfermedad residual mínima. Luego estuvo el estudio Gaia en leucemia 13. Aquí está el diseño. Pueden ver los criterios y los pacientes aptos y no aptos para tratamiento. Y por otra parte, vimos un criterio de valoración coprimario, una enfermedad residual mínima indetectable en el grupo MO15 en PB, lo cual se categoriza aquí en un flujo de 4 colores. El análisis es evidente. Luego tenemos estos resultados del criterio de valoración coprimario en supervivencia sin progresión con una mediana de 38.8 meses. En este estudio, al igual que en los otros estudios, los resultados son determinados sobre todo por los pacientes si son mutados o no mutados. Aquí vemos pues el IGHB no mutado versus el mutado. En los mutados no se ve diferencia en comparación con las terapias, incluso al cabo de los 3 y los 4 años. Y en este caso hubo un subgrupo con IGHB mutado, pacientes de menos de 65 años y mejoraban en el grupo que ven aquí en negro. Sabemos que hay un régimen, un tratamiento muy eficaz que se muestra aquí en el círculo rojo. Se indica pues que hay una progresión y una estabilización de la progresión. Y aunque tuviéramos todas las terapias disponibles, yo sigo pensando que esta es una terapia bastante razonable para estos grupos de pacientes. Y de hecho, nuestro grupo y también el grupo francés y de Anderson combinaron estos estudios, estos tres, y en todos hay una progresión de la supervivencia que está por encima del 70%. Vean abajo, y a los 3 años por encima en todos los estudios del 90%. Tenemos 94% a los 5 años, 95.7, 98 a los 5 años. Vemos aquí pues una gran eficacia del tratamiento. También en este estudio, debo decirse, ingresaron pacientes no mutados. Entonces, el otro estudio que nos trajo grandes noticias fue el estudio FLAIR. Este es un estudio del Reino Unido. Ellos están adoptando un enfoque según el cual el tiempo en el que no se detecta la enfermedad del paciente es una duración que indica durante cuánto tiempo luego se debería tratar al paciente. Entonces, si hay una enfermedad no detectable 1 año, entonces se le trata luego quizás 2 años o 4 años, hasta llegar a los 6 años de tratamiento. Y los pacientes que llegan a ser positivos reciben otro tratamiento. Por supuesto, esto requiere una terapia a largo plazo. Se hizo un análisis primario de esa supervivencia en FCR frente a I+B, con una mediana de seguimiento de 43.7 meses, y estos fueron los resultados. Ahora, la pregunta también que se hace es durante cuánto tiempo se van a tratar los pacientes. Unos dicen 27 meses, otros dicen un poco más de 3 años, y más del cuarto de los pacientes más de 4 años. Y esto depende mucho pues de IGHB. En los no mutados, el riesgo de no detección es mayor. Estamos llegando hasta un 83%, pero luego se llega a un plató, como lo pueden ver en la gráfica. Y en los mutados, en contraste, solamente un 60.4%, pero también se llega al plató. Entonces, es una diferencia muy significativa la que vemos allí. De hecho, los pacientes mutados siguen
desempeñándose, funcionando mejor que los no mutados. Y en la parte inferior, en los mutados, vean que no hay diferencia significativa en este punto. Entre FCR, bueno, la diferencia es poca, 88.8 versus 92.7. Y se sugiere que lograr esa característica no detectable en los pacientes mutados no es tan predictiva como otros efectos, pero por eso quizás deban los pacientes seguir en el tratamiento. Y esta gráfica la hizo mi colega la doctora Ann. Aquí tenemos una comparación entre ensayos. Aquí tenemos el estudio FLAIR, pero en estos también se incorporaron pacientes de alto riesgo y eso hay que tomarlo en cuenta. Luego tenemos el IVO, donde se excluyeron a 60 pacientes. Fíjense que tuvieron un valor de supervivencia libre de progresión del 91% a los 36 meses, como se ve en el recuadro azul, versus el estudio FLAIR, que tuvo un valor del 97% a los 36 meses. Esto puede deberse a diferencias en las poblaciones de pacientes, etcétera, o puede ser el caso de que un año de tratamiento sea lo que se prefiere como algo suficiente y no se quiera seguir con el tratamiento más allá de un año. Luego estuvo el estudio Captivate, fase 2. Aquí se habla de 12 ciclos de una combinación de ibrutinib y venetoclax. Luego tenemos las tasas de supervivencia libre de enfermedad. Y aquí las tasas de supervivencia libre de enfermedad a 3 años que siguen sin presentar diferencias significativas entre los grupos de tratamiento con una enfermedad residual mínima y detectable confirmada. Y luego pasamos aquí al plazo FD, donde las tasas de supervivencia a 4 años según el estado de la enfermedad residual mínima de 3 meses después de interrumpir el tratamiento fueron significativamente mayores en pacientes con enfermedad mínima indetectable frente a la detectable. Y aquí el cohorte de FD con las tasas que siguieron siendo duraderas y altas hasta 5 años después del seguimiento. Las tasas, por supuesto, de supervivencia libre de enfermedad, con una mediana de tiempo en estudio de 56 meses. Y las tasas de LSP y SG a 54 meses fueron del 70% y del 97% respectivamente. A todos les interesa saber, pues, si usar estas drogas va a ser mejor usarlas antes que posteriormente. Bueno, aquí se hicieron estudios, una evaluación de mutaciones BTK, PLCG2 y BCL2 en pacientes con enfermedad progresiva. Esto no quiere decir que los pacientes no respondan. Se ha confirmado que la terapia de combinación es efectiva, aunque pueda haber resistencia a algunos de los medicamentos en algunos de los pacientes. Aquí tenemos respuestas prometedoras y seguridad con la reintroducción de la terapia basada en ibrutinib. Mediana de tiempo en el tratamiento, bueno, ibrutinib como agente único, 17 meses, y ibrutinib con venetoclax, 14 meses. Luego tenemos el estudio GLOW de supervivencia libre de progresión con ibrutinib y venetoclax. La supervivencia fue del 82% a 3 años. Y aquí tenemos otra parte del estudio GLOW, donde tenemos ibrutinib con VEM en tratamiento y post-tratamiento. Entonces, si quisiéramos resumir estos estudios, diríamos que las tasas de enfermedad residual indetectable por estado de IGVH es la siguiente. En la columna de la derecha vemos 77%, 64% y 80%. Pero como lo vimos en FLAIR, los pacientes mutados tienen una supervivencia mejor que los no mutados. Entonces, estamos hablando de algo que podría ser de carácter predictivo en los estudios, pero todavía no hemos hecho un suficiente seguimiento o no tenemos datos suficientes como para poder corroborar esto. Entonces, ¿cómo elegir entre BTKI y una terapia basada en VEN? Bueno, se favorece a BTKI el hecho de que es fácil de iniciar frente a una intensa vigilancia precoz. Datos de seguimiento son más largos, solo se tienen con ibrutinib y hay una aberrancia TP53 que hay que considerar. También se favorece la terapia basada en VEM, porque tenemos que
la remisión completa es alta y no se sabe todavía si la enfermedad mínima residual es indetectable en el caso de que se favorezca el grupo IGHV mutado. El estudio Murano, nos mostró el beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión y SG de VEN-R frente a BR, indicando que se mantiene 3 años después del tratamiento. Y finalmente llegó el M14032, que fue una evaluación prospectiva de venetoclax en pacientes con leucemia linfocítica crónica que progresan después de ibrutinib. 65% en cuanto a la relación de riesgos constantes y coeficiente de riesgo es 9%. Entonces, las principales cuestiones que nos aquejan en cuanto a la terapia de duración limitada ¿es mejor una combinación BTKI-venetoclax que venetoclax anti-CD20 o es la terapia guiada por enfermedad mínima residual mejor que la de duración fija? ¿O se añade un anticuerpo anti-CD20 al BTKI-BCL2 a esa combinación? Todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta. Tenemos pues otros estudios en marcha donde está el CLL17, por ejemplo, que trata de la comparación de la oración fija con la terapia continua, pero los resultados todavía no están listos. Y tenemos el MAGIC y también un estudio amplificado, el ACCL311, cuyos resultados todavía estamos esperando. Aquí están los brazos, el A, el B, aleatorización. ¿Y qué podemos decir de los pacientes que han tenido administración de I más B para tener un control de la progresión de la enfermedad? Todavía el estudio pues no ha concluido como para saber los resultados. Y tenemos también resultados en el mundo real de pacientes con exposición previa a CBBTKI y a VEN. Y también quienes sostienen que pirtobrutinib es altamente selectivo con una actividad mínima contra las quinasas no BTK, que tienen los valores en la parte superior. Y datos actualizados tenemos acá de Bruin, pirto en post-tratamiento con CBTKI y para la leucemia linfocítica crónica y para el linfoma linfocítico pequeño. Aquí vemos algunos beneficios incrementales similares a los que vimos en otros estudios. Y bueno, ya hemos hablado de la resistencia adquirida a pirtobrutinib, que ha convergido principalmente en torno a mutaciones BTK dirigidas. Y no voy a andar en esto, pero la mayoría de las mutaciones BTK adquiridas fueron BTK tipo T474 y L528. El número de mutaciones es superior al número de pacientes porque los pacientes presentaban múltiples mutaciones en BTK. Hay cosas que todavía no entendemos completamente. Quizás los pacientes adquirieron múltiples mutaciones, quizás la frecuencia alélica variante, quizás variantes de significado desconocido. Pero en resumen, ¿dónde está el futuro? La terapia seleccionada, basada o en función de las características y eso del paciente y de la vida de la enfermedad, quizás será la tendencia. Todo dependerá también de la deleción TP53 y del estado de la mutación IGHV. Las terapias combinadas al tiempo limitado y guiadas por MRD, que es la enfermedad residual mínima, serán comunes para los pacientes jóvenes o los pacientes de alto riesgo. Y los pacientes mayores quizás puedan funcionar bien con agentes únicos continuos. De todas maneras, pienso que se desarrollarán estrategias de intensificación de tratamiento como dobletes, tripletes o de consolidación para los pacientes con positividad resistente de la enfermedad residual mínima. La próxima generación que será la terapia celular, serán los bioespecíficos. Y si hay recaída, la próxima generación de BTKI serán los nuevos inhibidores de BCL2. Los bioespecíficos están todavía en desarrollo. Bueno, con esto termino agradeciéndoles su atención y aquí mis agradecimientos a todos mis colegas que han colaborado conmigo en estos estudios.
Muchas gracias, doctora Brown. Thank you, Dr. Brown. Excelente exposición. Y bueno, la doctora va a resolver preguntas en este momento porque se tiene que retirar. Por favor, los invito a que hagan sus preguntas. Ya tenemos dos preguntas para la doctora en este momento y agradecer a los 426 oyentes. La doctora Brown es taquillera, por lo que vemos. Y bueno, la primera pregunta para la doctora Brown dice que si se sabe por qué rituximab no agrega beneficio a ibrutinib, pero vino o vinutuzumab sí lo hace. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si pacientes que tienen infiltración al sistema nervioso central, Vinil syndrome, preferirían ibrutinib o cualquiera de los inhibidores de BTK que actualmente tenemos en el mercado serían buena opción también. Okay. The first question is why En cuanto a la obinutuzumab primera pregunta, ¿por qué rituximab no tiene el mismo beneficio? Bueno, no tenemos datos aleatorizados que muestren la superioridad, pero sí se sugiere que sea mejor o que agregue más que rituximab. Los estudios in vitro han mostrado que ibinutuzumab puede funcionar eficazmente en presencia de ibrutinib menos que el rituximab. No. Esto es porque el primer fármaco tiene un efecto directo que mata las células y además también tiene una particularidad en cuanto a la citotoxicidad. Pero si estamos hablando de la combinación con ibrutinib, está el hecho de que el ibrutinib quizás no inhibe los mecanismos pertinentes. En cuanto a la enfermedad del sistema nervioso central, la gran experiencia que se tiene es con ibrutinib, pero yo personalmente tengo acalabrutinib como otras personas de la institución en buena estima en cuanto a su eficacia. Tiene muy buena eficacia y así lo consideran también muchos pacientes de nuestro instituto. Se escucha hablar mucho de acalabrutinib, de manera que me parece En estos casos, ¿continúa con el uso de las dos drogas o suspende, como está en el estudio Venetoclax, y solamente continúa con el inhibidor de BTK? Right. So we don't really know. realmente no sabemos qué hacer. Sí, realmente no sabemos qué hacer. Por el estudio FLAIR se aprecia que pareciera haber un plató en esos pacientes que logran la MRD, o es decir, la indetectable en 3 o 4 años cuando usan la combinación. Quizás cuando se llega a ese punto ya no tiene sentido continuar la combinación. Yo sé que Andy Rostron en el Reino Unido está trabajando en predictores. ¿Qué pacientes nunca van a llegar a la enfermedad residual indetectable? Quizás primeros 6 meses hasta los 2 años. Todo depende de los marcadores y de su respuesta. Bueno, saber eso sería muy útil, poder hacer esa predicción. Pero en cuanto a mi práctica, con 2 años de tratamiento, la idea realmente es detenerse si hay una enfermedad residual mínima, aunque sea detectable. Y a veces la supervivencia es bastante buena.
sabemos, claro, que no vamos a crear resistencia en el paciente y esperamos poder usar la droga nuevamente en un retratamiento posterior. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de la doctora Cesarman y es con relación al uso de inhibidores de checkpoint como parte de tratamiento en la leucemia linfocítica crónica. So checkpoint inhibitors really have almost, Los inhibidores de checkpoint casi no tienen actividad en la leucemia linfocítica crónica como agentes únicos, entonces realmente no los usamos. Hay que estudiarlos un poco más, pero los estudios que se han hecho muestran tasas de respuesta muy deficientes. Como agentes únicos realmente no son buenos ni como predictores, pero sí hay estudios en cuanto a los inhibidores de BTK y de checkpoint que parecieran mostrar más actividad. Ahí está el potencial en usar esa combinación de predictores, los de BTK y los de checkpoint. Muy bien, por aquí hay alguna otra pregunta más de la doctora Carolina Oliver de Uruguay también. Dice, en su práctica actual, sanubrutinib es el inhibidor BTK que utiliza como segunda línea, luego después de los resultados de Alpine, o tiene alguna otra opción en ese aspecto. and so I mostly use zanubrutinib currently, but Uso más que todo sanubrutinib como primera línea. Ahora, si quiero un inhibidor de BTK para obtener una respuesta más rápida en un paciente, entonces uso alcalabrutinib y con rituximab. Yo creo que se puede usar cualquiera, el alcala o el sanu. Realmente no podemos comparar los estudios respectivos. Es difícil saber qué pasaría o qué pasaría si una de las empresas hubiera hecho el otro estudio, el contrario. Pero yo pienso que son drogas muy eficaces que tienen un perfil de seguridad mucho mejor que ibrutinib. Entonces, cualquiera de los dos, el alcala o el sano, pero yo personalmente uso más sanabrutinib. Hay Yo pienso que es otras, superior. muy bien. Hay Yo otras pienso que tres es superior. preguntas más. Dice, la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad de pacientes mayores con comorbilidades como hipertensión y posibilidades de desarrollar fibrilación auricular. ¿Ustedes cómo hacen la selección del paciente para recibir el PTKI ideal? I think the most important thing Yo is not to pienso que lo más importante es no usar ibrutinib. Sabemos que si la fibrilación es menor con alcala y sano, entonces hay que usar eso, mejor que ibrutinib. Y yo pienso que es un riesgo doble, pues el que ocurre y no podemos de eso culpar a los estudios, pero el riesgo es menor con el tiempo. Eso sí se ha constatado. Y yo creo que todavía no sabemos lo suficiente sobre el perfil de efectos adversos de Alcala y de Sanubrutinib como para compararlos y como para saber si escogemos uno u otro de acuerdo a ese perfil. Quizás la hipertensión sea un indicador, pero la hipertensión es alta en alcala y también a veces es en sano. Y cuando se ha visto esos valores son como valores aberrantes que se salen del grupo promedio. Entonces no son confiables. Esperamos seguir ahondando en cuanto a la toxicidad que tienen estas drogas en el sistema cardiovascular. Sí, pero todavía no se puede responder esa pregunta. Yo diría cualquier droga. Muy bien. Hay otra pregunta. Dicen, ¿qué biomarcadores predictivos y pronósticos sugiere que no falten en la evaluación inicial para seleccionar el tratamiento ideal para el paciente? right. Well, so right now, I think the really important one Actualmente pienso que lo importante es la deleción
17P, la mutación TP53, la secuenciación y el estatus de mutaciones IGHB. En cuanto a los pacientes aberrantes TP53 o 17P, los mutantes, yo favorezco el inhibidor de BTK que se usa en forma continua, porque si empezamos a tener acceso a combinaciones de 3 drogas, em, sin saber todavía cuál va a ser la enfermedad residual mínima y como para saber si se sigue tratamiento, bueno, digamos que todavía no podemos saber. Por eso prefiero concentrarme en los inhibidores de BTK. Y a veces el albiducimab, incluso aunque nos haya demostrado su superioridad. Pero yo pienso que estos pacientes necesitan una respuesta rápida y a veces la logramos con esa droga. Y la otra razón que justifica esto es el hecho de que abitucimab quizás eleva ciertos riesgos a pesar de las respuestas que se obtienen. Y yo pienso que hay, digamos, una limitación de datos que no nos permite, pues, ampliar las respuestas que quisiéramos dar a estas interrogantes. Ahora, repito, el estado de mutación es importante en los pacientes. Todavía se les podría dar inmunoquimioterapia, pero depende del paciente. Si vamos a trabajar con un agente dirigido, con una droga dirigido, es mejor porque podemos ir más específicamente al paciente y no detener la terapia y luego esperar que haya una remisión. En cuanto a los pacientes no mutados, mi enfoque con ellos varía a lo largo del continuo. Varía y depende de muchas cosas, porque la enfermedad no mutada también puede ser una enfermedad, no se muestren grandes aberraciones. A veces hay progresiones muy rápidas de la enfermedad que ameritan uso de otros inhibidores. O a veces esos pacientes no responden bien a cierta clase de inhibidores, entonces hay que probar otros. Y están los predictores, pero que no nos dan la respuesta adecuada para saber cómo reaccionar ante esas mutaciones. Las no mutaciones realmente de por sí no influye en el tipo de tratamiento que yo seleccione, pero me preocupa. Y eso se une a otras características de alto riesgo, como las de lesiones 17P, por ejemplo. Por eso es que me inclino hacia los inhibidores de BTK. Excelente. Y hay una pregunta Excelente. de nuestra invitada latinoamericana, la doctora Victoria Irigoyen, que pregunta si en su práctica en pacientes con lesión del 17P prefiere BTK inhibidores en forma prolongada o en terapia finita ajustada a enfermedad mínima residual, considerando la toxicidad a largo plazo por los medicamentos. Right. Yeah, so I did almost address that with the Sí, prior question, but so em, I do tend to favor yo tiendo a favorecer los inhibidores de BTK continuos, pero pienso que el futuro quizás sea apuntar con regímenes de o tratamientos de varios fármacos, varias drogas. A veces temo de tener el inhibidor en estos pacientes con lesiones 17P porque podría haber una recidiva. No quiero esperar a que ocurra. Si tenemos la posibilidad de seguir usando los inhibidores y quizás un anticuerpo y luego volver a tratar potencialmente si hay una recurrencia de esa enfermedad residual mínima, yo pienso que quizás esa sea la vía en el futuro con esos pacientes. Eso lo hicimos en el estudio EVO. Lo estamos haciendo allí, es un estudio abierto, pero todavía no sabemos realmente cuál va a ser el impacto. Lo que no queremos es que haya una recidiva. Muy bien, pues la verdad es que hay demasiadas preguntas para la doctora, pero sabemos que se tiene que retirar por compromisos. Quiero agradecerle de verdad. Hemos tenido una muy buena audiencia, casi llegamos a los 500 personas que están escuchando a la doctora Brown. Tengo muchas preguntas That's great. que luego se las enviaremos a ella para que pueda responderlas,
pero le agradezco Okay. muchísimo el tiempo que nos ha compartido, su experiencia, y bueno, pues continuaremos con la sesión. Muchas gracias, doctora Brown. Uh, noches a mis colegas de Uruguay, que ya es la noche aquí. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Hematología y al doctor Luis Villela particularmente por la invitación. Estoy encantada de participar de esta sesión. Bueno, luego de, de esta puesta a punto sobre todas las opciones terapéuticas en el tratamiento de la leucemia linfoide crónica, vamos a mirar un poquito cuál es, bueno, la mirada o cuál es la realidad en nuestra Latinoamérica. En términos generales, simplemente recordar que la leucemia linfoide crónica es la leucemia más frecuente del paciente adulto de origen caucásico y por lo tanto hay un franco predominio en Occidente. Y si bien realmente Latinoamérica es una región de Occidente, la verdad es que es una región con tanta heterogeneidad racial que probablemente si nosotros pudiéramos tener un buen registro epidemiológico, quizá viéramos que las características de nuestros pacientes o de los pacientes con LLC no se asemejan tanto a los de otras regiones o países occidentales. En Estados Unidos, esto es el registro SER realizado entre el 2016 y 2020, la incidencia fue de 4.4 casos cada 100.000 habitantes por año, con predominio en el sexo masculino, y es una enfermedad que hoy en día la tasa prevista o la sobrevida relativa a 5 años se acerca casi al 90%. Es una enfermedad del paciente adulto y si miramos, bueno, la mediana de edad al diagnóstico en Estados Unidos en este registro fue 69 años. Si miramos la tabla de distribución por edades, vemos y es de esperar que con el correr de las próximas décadas exista un aumento de casos por el envejecimiento de la población. Si miramos qué es lo que ha pasado en términos de sobrevida de estos pacientes, desde 1975 hasta el 2020, lo que se ve es una curva que persistentemente va en ascenso y esto, bueno, probablemente al mejor manejo de los pacientes, la incorporación de terapias dirigidas menos tóxicas, más efectivas, al mejor manejo de eventos adversos y de tratamientos de soporte. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Esto que estoy mostrando aquí son los datos de nuestro registro uruguayo de leucemia linfoide crónica en la actualización que se hizo en el año 2021. El registro uruguayo tiene una ventaja que es, bueno, un registro que se creó inicialmente a partir de la Sociedad Uruguaya de Hematología, pero que en el año 2018 se une al registro de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que es una entidad estatal y que existe cierta obligatoriedad en el registro de los casos. Por lo tanto, los laboratorios de citometría de flujo reportan en forma periódica los nuevos casos y creemos entonces en un país pequeño como el nuestro que no estamos perdiendo casos para nuestro registro de incidencia. En el año 2021 se observaron 143 nuevos casos, lo que para nuestra población nos da una incidencia de 4.17 casos cada 100.000 habitantes por año, lo que es muy parecido a lo que vimos para Estados Unidos. Una cosa que realmente hay que decir es que Uruguay es un país que tiene una población muy homogénea, realmente tiene una población caucásica, no tenemos en Uruguay población indígena, la representación de población negra es muy pequeña, entonces es esperable realmente que los datos nuestros sean muy parecidos a lo que se ve en Europa o Estados Unidos. La relación hombre-mujer 1,16:1 y una mediana de edad al debut para nuestro registro de 73 años. ¿Qué pasa con algunos datos que tenemos de algunos otros países? Brasil, en el 2017 se publica este trabajo que es un trabajo epidemiológico retrospectivo del análisis de 1903 casos entre 2004 y 2016, donde vemos que la mediana de edad al debut fue 66 años, muy similar a lo reportado,
con un predominio en el sexo masculino y con una preponderancia de pacientes que debutan en estadios tempranos. Esto como para ir poniéndonos un poquito en escenario de qué tipo de pacientes o qué tipo de registro estamos teniendo al momento. El HOLA es el Registro Latinoamericano de Patología Hemato-Oncológica, que es un proyecto de registro retrospectivo que incluyó el registro no solo de pacientes con LLC, sino también con pacientes con mieloma y linfoma no Hodgkin, pacientes provenientes de 30 centros de 7 países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Guatemala, entre los años 2006 y 2015. De este registro, 655 pacientes eran pacientes portadores de leucemia linfoide crónica, y la mediana de edad fue 66 años, y también con una gran mayoría de pacientes que debutaban en estadio A. Chile también en el 2022 publica datos de 912 pacientes que debutan entre los años 2012 y 2019, dentro de los cuales 1.2% de los pacientes eran de origen amerindio, y lo que se vio en este registro fue una incidencia estimada en el total de esta población de 1.17 cada 100.000 habitantes por año, y en la población amerindia esto fue menor, 0.09 cada 100.000 habitantes por año. Esto hace recordar algunos otros trabajos que se han publicado fundamentalmente por colegas mexicanos, donde se reporta que en los pacientes no caucásicos, en la población no caucásica, la incidencia del LLC es francamente inferior que aquella que se ve en población caucásica. En este registro la mediana de edad fue 73 años y una sobrevida global a 5 años de 56%. Finalmente, llegamos a lo que estamos intentando hacer desde el Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfomas, que es un registro de leucemia linfoide crónica, y en esta primera instancia se realizó este trabajo, este análisis de este trabajo que se llamó Evolución de patrones de tratamiento y uso de biomarcadores pronósticos en pacientes con LLC, que tenía como objetivo la caracterización epidemiológica, la evaluación del uso de biomarcadores y los patrones de tratamiento de los pacientes con LLC o linfoma linfocítico de células pequeñas en los pacientes que conforman el grupo GEL. Y esto justamente surge de ese interés o de ese conocimiento de que realmente somos una región muy heterogénea desde el punto de vista racial y también desde el punto de vista de acceso. Existe una gran heterogeneidad y una gran inequidad en el acceso tanto a estudios como a tratamiento, no solo entre países, sino también dentro de cada país. Se incluyeron o se incluyen, porque este registro está abierto, pacientes con diagnóstico de leucemia linfoide crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas que cumplieran criterios diagnósticos del International Workshop LLC entre los años 2010 a 2020, o que hubieran debutado antes del 2010 pero cuyo primer tratamiento hubiera sido realizado después del año 2010. ¿Qué es lo que vemos a nivel epidemiológico? Se analizaron 470 pacientes de Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La mediana de edad fue 69 años, con un predominio también en el sexo masculino y una distribución de edad que es muy parecida a lo que se vio en el registro americano. En relación a la raza, 90% de pacientes de raza blanca, 0,4% de pacientes de raza negra, 0,4% indígenas y 11% mestizos. Realmente, la verdad es que para hacerle justicia un poco a estos resultados hay que destacar que hay una representación un poco desproporcionada de pacientes de Uruguay. Nosotros somos un país muy pequeño y si vemos, bueno, la mayoría de los casos son de Uruguay, y como les decía previamente, nosotros tenemos una población que quizás sea diferente a lo que se ve en el resto de Latinoamérica, o sea que, bueno, algunos de los datos epidemiológicos tienen este sesgo y por eso estamos interesados en realidad en ampliar este registro, en incluir países como Brasil y Argentina, que no están incluidos aún, y bueno, y aumentar el dato de pacientes de países que realmente son heterogéneos en cuanto a sus características poblacionales. En relación a la estadificación al debut, también la mayoría de los pacientes debutan en estadios precoces, 0,1 de Ray, A de Binet. Y esto en el 2022 nos llevó a que se aceptara este póster que presentó la doctora Carolina Oliver en ASH y que, bueno, nos ha hecho muy orgullosos y nos incita a seguir el camino. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la parte epidemiológica o los datos que tenemos de las características de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué ocurre con los biomarcadores pronósticos en el LLC? Sabemos que los biomarcadores son marcadores propios de la enfermedad que predicen evolución de la misma y respuesta a diferentes tratamientos.
Desde el punto de vista de scores pronósticos, lo más ampliamente utilizado es el CLL-IPI, que considera como variables la presencia de la deleción 17P por FISH o la mutación de P53, el estado mutacional de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, el valor de la beta-2 microglobulina sérica, el estadio de Ray y la edad. Y de esta manera establece 4 grupos de riesgo, 4 categorías de riesgo, que, como vemos en las gráficas, a la izquierda, tiempo al primer tratamiento, a la derecha, sobrevida global, separa muy bien las curvas, separa muy bien el comportamiento de los pacientes que caen dentro de cada uno de estos grupos, o sea que es una buena herramienta al momento de evaluar o de predecir cómo va a comportarse esa enfermedad o, bueno, de darle información al paciente. Sin embargo, si miramos qué es lo que las guías internacionales nos recomiendan como estudios prioritarios o fundamentales, para contar o para tener en todos los pacientes fundamentalmente previo al inicio de tratamiento, en realidad no figuran ni la beta-2 microglobulina, bueno, ni otros biomarcadores que se utilizaban previamente, como el SAP70, el CD38, sino que únicamente establecen como prioritario el estudio de la mutación de P53 y el estado del gen 17P, el estado mutacional de las cadenas pesadas, eso para la primera línea, y en recaída repetir la mutación de P53 y la búsqueda de la lesión 17P. Sabemos de todas maneras que si bien estos marcadores por un lado predicen pronóstico y por otro lado nos sirven para seleccionar el tipo de tratamiento, la indicación de inicio de tratamiento no va a depender de ninguno de ellos, ni del score pronóstico del CLL-IPI, ni de la presencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Al momento de definir que el paciente requiere tratamiento, sí son útiles fundamentalmente el estado mutacional y las alteraciones citogenéticas para definir el mejor tratamiento. Pero esta no es la única variable y, como se mencionaba previamente, también es importante considerar el estado físico del paciente, las comorbilidades, la medicación concomitante que pudiera interferir interferir con la medicación o con el tratamiento que vamos a plantear, los deseos del paciente en términos de cuál es el objetivo que el paciente busca con el tratamiento, y en este sentido también, sí, tratamientos finitos versus tratamientos prolongados, y en caso de recaída siempre considerar qué tratamiento previo recibió el paciente, qué respuesta, qué tolerancia, y por supuesto, tanto en primera línea como en recaída y fundamentalmente en nuestro medio, el acceso, o sea, qué acceso tenemos a las diferentes drogas como para poder manejar a los pacientes. Entonces, ¿qué ocurre o qué datos tenemos del uso de biomarcadores en Latinoamérica? En el registro brasilero, considerando que esas son las fechas de registro, 2004-2016, lo que muestra este trabajo es que 16% de los pacientes tenían realizado estudios citogenéticos y 12% de los pacientes tenían estudios de FISH. El registro del OLA no menciona datos con respecto a el estudio citogenético FISH, y el estudio nuestro del grupo del GEL lo que ve es que de los pacientes que fueron o que requirieron tratamiento, 23% tenían estudio citogenético realizado previamente, 26% tenían estudio de FISH, solo 2.5% tenían estudios de mutación P53 y únicamente el 9% tenía estudiado el estatus mutacional de la IGBH. A su vez, y esto quizás es lo más importante, 78% de los pacientes que recibieron quimioterapia o quimioinmunoterapia no tenían dato de características citogenéticas, ni por citogenético convencional ni por FISH, lo que quiere decir es que es probable que un porcentaje quizá no despreciable de estos pacientes hubieran recibido quimioterapia cuando sabemos que la quimioterapia no es el tratamiento ideal para esos pacientes. Del tratamiento no vamos a hablar porque ya tuvimos una excelente y profunda actualización de la doctora Brown, pero si miramos por arriba, qué es lo que las guías o las recomendaciones nos muestran, volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La deleción 17P o mutación P53, el estado físico del paciente y el estado mutacional de IGBH. Y si miramos así como en un pantallazo, lo que vemos es que la recomendación para casi todas las situaciones son agentes dirigidos, es decir, agentes no quimioterápicos, y exclusivamente quedan algunos nichos para el uso de quimioterapia, como es el FCR para pacientes menores de 65 años FIT que tengan un estado mutacional mutado de IGBH, o en algunos casos de pacientes muy unfit que uno quiere hacer tratamiento de pronto con clorambucil o inotuzumab.
Las guías NCCN directamente en los regímenes preferidos ni siquiera mencionan ningún esquema de quimioterapia y reservan solamente el FCR como útil para ciertas circunstancias en ese grupo de pacientes muy limitado, que es pacientes jóvenes, menores de 65 años, sin comorbilidades significativas y que tengan un estatus IGVH mutado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la LC, con el tratamiento de la LLC en Latinoamérica, después de haber visto toda la cantidad y el bombardeo de información y de combinaciones de drogas que tenemos? Bueno, ¿cuál es realmente nuestra realidad? ¿Qué es lo que reportó? ¿Qué es lo que se reportó en el registro brasilero? También hay que destacar que los años en que fueron reportados los pacientes, digo por la aprobación de los nuevos agentes, pero en este registro lo que se vio es que la gran mayoría de los pacientes, 65% de los pacientes, recibieron esquemas de tratamiento basados en clorambucil, inclusive un 25% de pacientes que eran menores de 65 años que también recibieron esquemas basados en clorambucil. 41% de pacientes recibieron esquemas basados en fludarabina y únicamente un 22% recibió rituximab asociado a algún tipo de quimioterapia. En el OLA, que es el registro latinoamericano, 2006 a 2015, lo que se muestra en este estudio es, bueno, de los pacientes, no se menciona el uso de agentes dirigidos no quimioterápicos. Lo que se muestra es, dentro de los agentes quimioterápicos, cuáles fueron la preferencia de acuerdo a los diferentes países. Y lo que vemos es que Guatemala, Panamá, Chile, Argentina y Colombia, la mayoría de los pacientes que fueron tratados con quimioterapia recibieron esquemas basados en fludarabina, ya fuera FC o FCR. Sin embargo, México y Brasil, la gran mayoría de los pacientes recibió en primera línea esquemas basados en clorambucil con o sin prednisona. En el año 2020, el doctor Chiatoni publica este estudio, que en realidad es un subanálisis de la misma cohorte del OLA, pero limitándose al análisis de los pacientes que requirieron tratamiento, tanto en primera como en segunda línea, y analizando un periodo un poco más acotado en el tiempo, desde el 2008 al 2015. Y lo que se ve aquí es que dentro de los esquemas utilizados, de 261 pacientes que requirieron tratamiento, la mitad, 132 pacientes, recibió esquemas basados en clorambucil con o sin prednisona. 34 de 261 recibieron CHOP o ciclofosfamida con o sin rituximab, y 86 de 261 pacientes recibieron esquemas basados en fludarabina con o sin ciclofosfamida rituximab. Solamente 9 pacientes recibieron otros tratamientos, dentro de los cuales algunos recibieron, por ejemplo, inhibidores de BTK. Si miramos el comportamiento los resultados en términos de sobrevida libre de progresión a la izquierda y sobrevida global en la curva de la derecha, de acuerdo a los tratamientos recibidos, bueno, los tratamientos que no son quimioterápicos no se pueden evaluar porque son muy pocos los pacientes, pero vemos en la curva roja los pacientes que recibieron esquemas basados en fludarabina, lo cual es esperable, una mejor respuesta de esquemas basados en fludarabina que clorambucil, CHOP o ciclofosfamida. Perdón. Esto es la segunda línea de tratamiento en el mismo trabajo, el mismo análisis. Vemos que 96 pacientes del total requirió una segunda línea de tratamiento y volvemos a ver una representación muy importante de esquemas quimioterápicos nuevamente en segunda línea. La mitad, la, perdón, discúlpenme. Vamos acá. La mitad, esta es la curva de los pacientes recaídos. Y vemos que la mitad de los pacientes reciben en segunda línea esquemas basados en clorambucil. 18 de 96% reciben antracíclicos o alquilantes, y 27 de 96% de 96 pacientes recibe tratamientos basados en fludarabina, y solo 7 pacientes reciben otros tratamientos, dentro de los cuales se incluye algún paciente que recibe inhibidores de tirosinquinasa. Ahora bien, siendo un poquito más acá en el tiempo, ¿qué es lo que nos muestra los resultados del estudio GEL? ¿Cuáles son los patrones de tratamiento?
Bueno, lo que vemos es que 76% de los pacientes fue a observación cuando fue diagnosticado. Esto está en concordancia con lo que habíamos mostrado, que la mayoría de los pacientes debuta en estadios tempranos. 220 pacientes de 470, o sea, el 47% de los pacientes requiere tratamiento en la evolución. Este trabajo tiene una mediana de seguimiento de 3.8 años. La mediana de inicio de tratamiento desde el debut al primer tratamiento fueron 6 meses. Y lo que vemos es que la mayoría de los pacientes, 63% de los pacientes, recibió esquemas de quimioinmunoterapia. 32% recibió quimioterapia, 4% ibrutinib y 1% esquemas de venetoclax o vinutuximab. Ahora bien, dentro de este 63% de pacientes que recibió quimioinmunoterapia, bueno, ¿cuáles fueron los regímenes preferidos? Como vemos, el preferido fue fludarabina, ciclofosfamida, rituximab en un 40%, bendamustina, rituximab 17,5%, RCBP y RCHOP una representación igual, 14,5%, clorambucil, rituximab 7,2%, clorambucil, vinutuximab 5% y fludarabina, rituximab 0,8%. Dentro de los pacientes que recibieron quimioterapia sin inmunoterapia, lo que vemos es que la mayoría de los pacientes recibió clorambucil-prednisona, otro buen porcentaje de pacientes recibió clorambucil, CHOP, FC, corticoides o CBP. Ahora bien, quizá esta sea la diapositiva más interesante o más alentadora, que es ver un poquito cómo evolucionan los patrones de tratamiento en el tiempo. Y si miramos en los 5 años en los 5 años que van del 2005 al 2010, la gran mayoría de los pacientes, 66% de los pacientes recibió esquemas basados en quimioterapia. Solo 30% recibía quimioinmunoterapia. Del 2011 al 2015 se duplica el porcentaje de pacientes que reciben quimioinmunoterapia, pasa a ser de 60%, y a partir del 2016 empieza a aparecer el uso de ibrutinib, que representa el 5,7% de los casos, crece aún más a su vez el uso de quimioinmunoterapia por sobre la quimioterapia convencional, y en el periodo 2021-2022 se duplica, más que se duplica, digamos, el uso de ibrutinib, que pasa de 5,7% a 12,5%, y comienza a verse la utilización cercana al 9,5% de los pacientes, esto es en primera línea, del esquema venetoclax o vinutuximab. Esta es la curva de sobrevida libre de progresión según el tratamiento. En la pequeña curva de arriba son las terapias dirigidas, muy pocos pacientes que no permiten hacer grandes análisis, pero vemos que la curva azul es la curva de los pacientes que reciben quimioinmunoterapia y mostrando una ventaja en sobrevida libre de progresión versus los pacientes que reciben solamente quimioterapia. Ahora bien, ¿qué pasa en la recaída de los pacientes? Esto es un poquito lo mismo para mirar, y si vemos qué es lo que se propone en la recaída a grandes rasgos, es cambiar los esquemas de tratamiento, idealmente utilizando agentes dirigidos, y quedan también algunos nichos o queda en una segunda o tercera línea de recomendación el uso de quimioterapia. Las NCCN en recaída ni siquiera mencionan en ninguna situación el uso de quimioterapia, directamente erradican el uso de quimioterapia en esta situación de recaída. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica o qué datos tenemos de nuestro estudio HELP? Bueno, 101 pacientes de los 470 recibieron tratamiento de segunda línea, esto representa un 20%, y lo que vemos es que dentro de los esquemas, dentro de los tratamientos realizados, 14% de los pacientes recibieron bendamustina rituximab, 20% alquilantes con rituximab, 18% clorambucil con o sin prednisona, 19% fludaraciclofosfamida o FCR, un 11% ibrutinib, 4% venetoclax asociado a un anti-CD20 y un 11% otros tratamientos que incluyen desde corticoide monoterapia, lenalidomida, rituximab o anticuerpos anti-CD20 en monoterapia. Cabe destacar que todos los tratamientos con ibrutinib o con venetoclax se vieron por temas de aprobación a partir del 2016 en adelante. Sin embargo, si tomamos el periodo 2018-2022, 30 de los 42 pacientes tratados recibieron de todas maneras esquemas basados en quimioterapia a la recaída. Y esto claramente
tiene que ver con las dificultades que tenemos en Latinoamérica para el acceso. Esto no es un tema de falta de información o de conocimiento, sino que realmente estamos muy limitados para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en el tratamiento de la LLC en Latinoamérica? En primer lugar, poder contar con estudio de FISH y de mutación P53 previo al inicio del tratamiento para evitar utilizar esquemas poco efectivos y tóxicos en aquellos pacientes que sabemos que van a tener una mala evolución con esos tratamientos. Contar con estudio de perfil de IGBH por lo menos, si no en todos los pacientes, por lo menos en aquellos pacientes menores de 65 años antes de la primera línea de tratamiento, que podríamos en ese caso utilizar un esquema de quimioterapia con muy buenos resultados, pero no de pronto en aquellos pacientes que tienen un perfil no mutado. Por supuesto que mejorar el acceso a terapias dirigidas y por supuesto mejorar también la equidad, tanto en el acceso a estudios como en el acceso a drogas, no solo entre países, sino dentro de cada país, y esto tiene mucho que ver con las diferencias, bueno, socioeconómicas de la población de los diferentes países, pero también de lo que son los sistemas de salud de cada país. ¿Y cuál sería el desafío del GEL en esta materia? En mi opinión, bueno, intentar mejorar nuestro registro con datos que realmente representen a la región, intentar generar cambios en la conducta diagnóstica y terapéutica mediante difusión del conocimiento, por supuesto, y quizá lo más importante, intentar de alguna manera generar cambios en las políticas de acceso a estudios y a drogas, y bueno, idealmente, y esto es con lo que soñamos todos, poder generar ensayos clínicos en la región. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los presentes. Quiero decirles que el número que tenemos conectados ya son de 502 personas, colegas, amigos. Y bueno, sabiendo que Victoria pues tiene que ir a descansar en Uruguay, ya es muy noche, haré algunas preguntas que nos han llegado también, que son bastantes. Entre ellas hay una interesante que dice, Uruguay se asemeja mucho a argentinos y a paraguayos. ¿Han notado ustedes desde el punto de vista uruguayo que hay alguna diferencia epidemiológica en relación a la leucemia linfocítica crónica y estos dos países, Argentina y Paraguay? Bueno, Uruguay, como les decía, es un país súper homogéneo, es decir, que los datos que nosotros tenemos realmente representan a la totalidad de la población. Tenemos poca participación en el registro de pacientes de Paraguay y de hecho en nuestro último registro del GEL, Argentina no incluyó sus datos, pero también Argentina y Paraguay tienen una población que en parte se asemeja a nosotros, pero en parte tienen población indígena. Entonces, eh, esos países probablemente se asemejen parcialmente a lo que nosotros vemos. Creo que la mayor diferencia es esa, es que los países, excepto Uruguay, todos tienen una mezcla de razas, una mezcla poblacional. Entonces, probablemente si uno considera pacientes de Buenos Aires, probablemente sean muy similares a lo que nosotros vemos en Uruguay. Pero quizás si nos vamos a las provincias del interior, realmente la población es bastante diferente. No tenemos esos datos. Muy bien. La segunda pregunta que nos envían dicen que si ustedes siguen usando FCR en pacientes mutados. Sí, en pacientes jóvenes mutados, sí. Y la realidad, esto para ser honestos, nosotros tenemos, bueno,
bastante acceso a nuevas drogas, pero lo cierto es que no es sencillo y como no todos los pacientes cuentan con estudio de estado mutacional, todavía vemos pacientes que reciben FCR independientemente del estado mutacional porque no tienen los resultados. Recién ahora creo que estamos intentando cambiar un poco el paradigma de reforzar la importancia de tener el estado mutacional en estos pacientes jóvenes para ahorrarles la quimioterapia, que va a ser poco efectiva y además que tiene una toxicidad no menor a largo plazo. Muy bien. Hay otra pregunta interesante. Dice si ustedes realizan en forma rutinaria Next Generation Sequencing, yes o no, y si lo utilizan, si llegan a personalizar los tratamientos en estos pacientes. No, no utilizamos NGS, no. Hacemos básicamente estudios de citogenético convencional, FISH sí, y en algunos pacientes molecular para P53, pero no usamos NGS. Muy bien, y para dejarte descansar, una pregunta que, bueno, que en cierta forma ya respondiste, pero que me gustaría que volvieras a reforzar. ¿Qué nos falta en Latinoamérica para poder lograr crear grupos de trabajo y estudios prospectivos? Ujú. Bueno, yo creo que el interés y el compromiso está. Quizás nos falta un poco de organización o dedicación de tiempo. Creo que la forma en que trabajamos en Latinoamérica, los médicos hematólogos, nos hace un poco difícil utilizar nuestro tiempo para volcarnos a estudios de registro o estudios de análisis, porque creo que en todos los países de Latinoamérica trabajamos de una forma similar, trabajamos en varios lugares, entonces, bueno, la disposición creo que está, creo que nos falta un poquito de mayor dedicación de tiempo en primer lugar para poder tener buenos estudios de registro que permitan mostrar al exterior que podemos por lo menos tener buenos datos regionales de qué es lo que está pasando en nuestros países, como para poder posicionarnos como grupo de trabajo fuerte. Me parece que los trabajos de registro o los registros buenos son una muy buena carta de presentación, porque habla de que tenemos, bueno, eso, buen acceso a los datos de los pacientes y un buen seguimiento. Entonces creo que es una buena carta de presentación para que se vean a los grupos como grupos fuertes de trabajo. Muy bien. Bueno, veo que ustedes también la parte asistencial los ahoga como para poder desarrollar investigación y si hacen investigación lo hacen pues ocupando sus horarios personales más que los de una jornada de trabajo. Tal vez ahí nos falta a nosotros mismos y a lo mejor es una buena propuesta para llevar al GEL en el sentido de que en cada sitio o que cada país asignara horas también para poder realizar análisis, investigación, crear bases de datos para poder pues, respondernos ciertas preguntas en cada uno de nuestros países. Pues, Victoria, no sé si quieres agregar algo más, si no daríamos por terminada la sesión y bueno, agradecerte mucho por el tiempo que nos has brindado y por la desvelada. No, por favor, un gusto estar acá. Y no, simplemente comentarle a todos los participantes que este grupo es un grupo abierto y que nuestro registro, este registro que estamos llevando a cabo, bueno, tú lo sabes bien, Luis, también merece, me parece, la colaboración de quien esté dispuesto a colaborar. Me parece que podemos tener muy buenos datos y eso llevarnos, digamos, de pronto a lograr otras cosas si logramos mejorar la unión entre los países y la colaboración. Te lo agradezco mucho y bueno, pues de parte de nuestra presidenta, de la doctora Ángeles del Campo, que está ausente por cuestiones de trabajo, les agradezco muchísimo su asistencia, las preguntas, la participación. Le agradezco mucho a los ponentes, a las ponentes, la doctora Brown, a Victoria por su tiempo hacia nosotros y de nuevo no olviden bajar su certificado, por favor, porque si no, no lo van a poder hacer posteriormente y entrar al QR para que nos den
llenen el cuestionario de satisfacción y poder saber en dónde podemos mejorar más en nuestras sesiones. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes, Muchísimas buenas gracias. noches. Buenas noches, adiós.